Hola a todos, bienvenidos otra vez. Estamos ya comenzando mayo, el 3 de mayo. Ya vamos a comenzar nuestro módulo 4. Es la última cuestión que vamos a hacer un resumen, porque vamos a comenzar esta semana, este jueves, vamos a comenzar los ensayos a preparación para sus preguntas que van a tener en la prueba de HiSET o de GED. Vamos a comenzar con nuestro... Dispensa que tengo mi cámara apagada, pero quiero asegurar que mi computadora funcione en lo máximo posible, porque a veces cuando tengo la cámara sí hay problemas. Bueno, entonces la sección 1.4.1. En este módulo analizaremos los conceptos de mecánica, incluyendo la mayúscula, las reglas para las mayúsculas, el uso correcto de las comas y las reglas para el uso de de las comas otra vez. Y también vamos a estar mirando un ejemplo o ejemplos de lo que viene siendo un ensayo. Al final van a poder aplicar correctamente la mayúscula o las oraciones, aplicar el uso correcto de la coma a la oración o las oraciones, aplicar puntuación correcta a las oraciones. Vamos a repasar qué requisitos del ensayo y revisar diferentes tipos de respuestas de ensayo. Aquí tienen el enlace para entrar a la clase y aquí van a tener la primera grabación de la semana, que viene siendo lo que estamos haciendo ahora, y también a partir del jueves van a tener la segunda aquí abajito. Entonces, a comenzar, aquí es donde tenemos más contenido. Aquí ya sé que habíamos repasado la capitalización, que viene siendo el uso de mayúsculas y también de minúsculas, porque a veces sí queremos poner eh, mayúsculas y en realidad es necesario saber cuándo y cuándo no se puede usar la mayúscula y la minúscula. Entonces aquí tenemos una gráfica donde está organizada cómo las reglas y cómo se puede usar en cada ocasión una mayúscula. La primera regla es palabra de una oración. La primera palabra siempre se usa una mayúscula. Si es un artículo o un pronombre o un nombre propio, cualquier cosa que sea la primera palabra, se tiene que usar una mayúscula. También la primera palabra de una cita directa, si la cita es una oración completa. O sea que si estamos agarrando una oración que no sea completa, entonces no se tiene que usar una mayúscula. Pero si usamos una cita, recuerden que tenemos que ponerla entre comillas y también poner la mayúscula en la primera palabra. También nombres propios. El nombre propio puede ser de una persona, un lugar, una organización, que se tiene que poner siempre con mayúsculas. Aquí también tiene muchos ejemplos para que lo miren. Aquí fíjense que aquí dice escuela secundaria, pero la primera palabra es escuela, entonces sí es mayúscula, pero secundaria no, porque viene siendo un nombre que no viene siendo propio, es generalmente delineado, no es una palabra propio. También recuerden cuando estamos, si es que se refiere a una escuela específica, entonces sí se tiene que poner mayúscula, pero en este caso no estamos hablando de eso. Elementos del calendario, solamente en el idioma inglés, enero, febrero y todo, también, porque también deberíamos de cuando estemos escribiendo. Recuerden que en español sí es diferente, pero en inglés siempre se ponen mayúsculas los días de la semana y los días del mes. También los días de fiesta también son con mayúsculas. Países, nacionalidades o idiomas también van con mayúscula.
Miembros de grupos nacionales, políticos, raciales o sociales, cívicos o atléticos también van con mayúscula. Marcas registradas también van con mayúscula. Deidades y libros sagrados, pero no en plurales, como los dioses griegos, van con mayúscula. Títulos de que preceden a los nombres tienen que tener mayúsculas, como el magistral Luther o el presidente Obama. Tiene que, como es un título, se tiene que poner con mayúscula. Pero si estoy diciendo eh, Obama, que fue presidente, entonces cuando estoy usando esa oración, entonces en realidad no tengo que poner ah, mayúscula, porque no estoy usándolo como título, sino que me estoy refiriendo que Obama fue presidente. Regiones del país, es decir, norte, sur, este, oeste, van con mayúscula. Títulos del libro, menos los artículos, al menos si son los primeros, que viene siendo un artículo de un libro, o sea que, como dice, la brújula y el armario, porque el artículo la es la primera palabra, entonces sí la tengo que poner en mayúscula, pero como comienzan a mirar, él no está con mayúscula o no está capitalizado. ¿Por qué? Porque no es parte de la puntuación cuando están escribiendo el título de un libro. Periodos de tiempo y eventos históricos importantes van con mayúscula, la feria de la Guerra Fría y también todo eso. El movimiento de derechos civiles, como se alcanza que ser todos, él no viene siendo parte del título, sino nomás movimiento de derechos civiles. Ese viene siendo el título, no él. Él es un artículo que en realidad, al menos que esté en una oración, dentro de una oración, no debería estar capitalizada, pero si es que la primera palabra de la oración, entonces sí se tiene que capitalizar. Abrevación, abrevaciones como FBI, Estados Unidos de Norteamérica, NASA, MLA, SLO, todas esas abreviaciones se tienen que poner también en mayúsculas. Entonces, cuando tengan tiempo, por favor, tienen asignaciones, una asignación que va a hacer referencia a esta sección. Entonces, por favor, tengan la oportunidad antes de ah, hacer la asignación, a reflexionar en esta sección para que tengan un poquito más conocimiento antes de tomar la asignación. Vamos sobre la segunda, perdón, la tercera sección es una autocomprobación de capitalización, perdón, o el uso de mayúsculas. Van a tener dos intentos para poder sacar la mejor calificación. Y recuerden que también les doy un recordatorio. Les voy a mandar también un correo electrónico diciéndoles que vamos a tener el siguiente census, que viene siendo cuando tomamos atendencia, que viene siendo el día 17. Entonces, para ese tiempo ya deberían de tener todos los módulos de aquí adelante, hasta también el quinto módulo ya acabados, porque ya cuando tengamos el siguiente módulo antes de el census va a ser el 6, el módulo 6. Entonces los voy a tener a que acaben el módulo primero, que ya estoy seguro que todos acabaron, hasta el módulo quinto. Aquí vamos a la siguiente. Diciendo 4.4, la mecánica de la estructura. Entonces aquí va a ir un poquito más contenido, muy breve, porque vamos a tener en la siguiente sección también que viene siendo la mecánica de la estructura, pero viene siendo aquí resumen, perdón,
de la mecánica de estructura, revisión de comas, empalme de comas, práctica de comas, oraciones corridas, perdón, capitalización otra vez. Y aquí viene siendo también un poquito más resumen de cuando se usan las palabras, las oraciones independientes y cómo conectarlas. Varios de ustedes ya están usando todos estos requisitos en sus oraciones, entonces yo sé que sí están ah, captando todo el contenido, pero también aquí, como estoy diciendo, es un resumen, todo lo que estamos haciendo hasta este tiempo es un resumen ya de partir de hoy, perdón, sí, de hoy vamos a comenzar contenido nuevo que viene siendo haciendo nuestros ensayos en referencia a preguntas enfocadas en la materia que van a estar ustedes expuestas en su examen de HiSET o de GED. Aquí vienen signos de puntuación. Aquí también tomen en cuenta también porque si van a tener una asignación o un examen. Entonces aquí tienen 10 signos de puntuación. Ya hemos recorrido la coma, pero también aquí varios más. También hemos recorrido el punto. Recuerden que el punto se utiliza para representar gráficamente el fin de una oración, enunciado y de una oración. La coma es la representativa gráfica de una pausa corta. Sirve para separar y organizar un texto. Esto, la coma es muy importante porque ahí pueden ustedes hacer oraciones más largas. Estaba mencionándoles cuando estábamos comenzando, una de dos, el primer módulo, el segundo módulo, que a veces artículos son académicos, a veces una oración es tan larga que eh, puede ser un párrafo. Entonces, la razón que viene siendo un párrafo es porque el uso de la coma lo permite, porque puede usarse, representarse mucho de un pensamiento. El punto y la coma representa una pausa más breve que la del punto, pero más larga que la de la coma. Entonces, también recuerden esto y van a tener más, ¿cómo se dice? Recursos aquí abajito para que sepan un poco más de estos, la puntuación de gramática. Los dos puntitos, los dos puntitos pausan en un enunciado para indicar que lo que viene a continuación es importante o relevante a que esa relación con lo anterior. O sea que pueden unir ustedes dos oraciones que son muy similares con estos dos puntitos, siempre y cuando también sepan que puede ser una frase, no tienen que tener una conjunción, pueden tener los dos puntitos y unirlas, siempre y cuando también recuerden que no tienen que tener mayúsculas después de estos dos puntitos. Los puntitos suspensivos, estos dos puntitos, o perdón, tres, se tienen que utilizar tres. Se utilizan cuando estamos hablando, usando una oración, pero que no estamos usándola completa. Estamos hablando o agregando a una oración de otra oración y usamos entre comillas cuando estamos usando estos tres puntitos, perdón. Los puntos suspensivos se usan para indicar que una enunciación queda suspendida por duda, expectativa, vacilación, omisión para evitar palabras malsonantes o dejar abierta una perdón, enumeración, perdón. Como estaba mencionándoles, a veces omitimos o quitamos palabras y estamos indicando eso con esos tres puntitos. A veces cuando estamos poniendo entre comillas una oración que en realidad no está completa, entonces ponemos esos tres puntitos para indicar al lector que no tomamos la oración completa, pero omitimos al principio de esa oración palabras que estaban allí. Y eso viene siendo, es importante porque a veces cuando estamos usando estos puntitos, se puede oír diferente, pero hacemos razonable esa oración
porque estamos diciéndole al lector que sabemos que omitimos palabras y por eso ponemos esos puntitos, para que él sepa o ella sepa que la oración no está completa, pero estamos diciéndolo con esos 3 puntitos. Los signos de interrogación, eso también es muy importante. Cuando estamos interrogando, haciendo preguntas, entonces usamos estas señales para indicar al lector que estamos haciendo una pregunta, estamos interrogando, estamos pidiendo al que está leyendo que esté pensando en en una cuestión. Entonces, esto es útil cuando tengamos que hagamos una pregunta. Vamos a ver un poquito más de un gancho. Cuando estemos haciendo un gancho, podemos ponerla allí para que también comience el lector a preguntarse de algo que es importante y es también razonable a lo que vamos a seguir hablando. Entonces, es algo también que pueden usar ustedes cuando quieran hacer una pregunta en una oración, en un párrafo o en un ensayo. Los signos de exclamación. Esto también se usa cuando queremos señalar una emoción, queremos decir que es algo que tiene que saltar porque no podemos gritar en por escrito, pero cuando usamos esta exclamación, el lector sabe que es algo que estamos haciéndole énfasis en el sentido de que queremos ponerle más emoción, más acento a esa oración. Ya sabemos de las comillas. Las comillas se usan para citar a algo que alguien dijo, y las tenemos que poner entre comillas lo que la persona dijo. Es importante porque a veces tomamos a veces algo que alguien dijo y lo tomamos que sea algo de nosotros, pero si es que hacemos pues ser no nomás honestos, pero también usar nuestra puntuación adecuada, tenemos que poner lo que tomamos de otra persona entre comillas. Las rayitas o la raya usamos para aislar unidades dentro de un texto. Es como usando ¿cómo se le dice? También las comas, podemos variar con estas rayas, porque también a veces cuando usamos mucho las comas puede ser poquito redundante, entonces se puede usar la rayita para también usarla de la misma forma que usamos las comas. Igual las paréntesis. Las paréntesis también dan más información adicional a una declaración o inicio a precisar cierta información como datos, fechas, autores, siglas, lugares, etcétera. Pero también recuerden que también pueden poner entre paréntesis información. Supongamos que estamos hablando de alguien y queremos dar poquito más detalles de esa persona o de ese artículo que viene siendo el sujeto, entonces lo podemos poner entre paréntesis. Igual a los corchetes es igual que usamos las paréntesis o las comas. Aquí tienen también ¿cómo se le dice? Perdón. Más recursos para que ustedes tengan más ejemplos cómo se usan esos signos de puntuación. Aquí les habla de todo lo que acabo de hablar. Son 11 o 10 10 o 11 usos de puntuación que usamos en nuestras oraciones para poder hacer más exacto y también hacer más detallista, para que cuando estemos escribiendo podamos escribir con tanto detalle que no dejemos que de qué desear al que está leyendo nuestro ah, párrafo, oración o ensayo. Entonces recuerden que aquí tienen más información para que ustedes cuando tengan la oportunidad lo pueden leer, porque aquí después vamos a tener otra asignación. No asignación, pero un discurso. Dame un segundo. Que viene siendo el uso de las mayúsculas y la puntuación. Aquí es donde van a escribir. En esta actividad de escritura van a escribir independiente.
en esta tarea escribirán 10 oraciones sobre cualquier tema que les interese. Asegúrense de mantener la mecánica y el uso adecuado. Entonces, lo que quisiera que hagan es que hagan 10 oraciones. Si quieren más, adelante. Pero quisiera que estén usando todo lo que hemos sobrepasado de mayúsculas y la puntuación. Usen las comas, las puntuaciones de interrogación, la exclamación, las comillas, todo eso. Hay 10, hay 11, perdón. Si quieren usar cada una en una oración, adelante, pero también quisiera que las usen lo más apropiado que puedan, porque así es como le vamos a calificar. Y después van a poner, por favor, lo van a tener que hacer en una de dos, en una hoja de Google o una hoja de Word. Luego de ahí lo van a cargar a esta sección. Déjame ver si lo puedo. Después de que hagan ustedes sus oraciones, lo van a cargar a donde dice Start. Van a oprimir este botón. Luego de ahí van a poder cargar el contenido que hagan escribido con sus 3 oraciones. Como estaba mencionando, pueden ustedes usar Google, una hoja de Google o una hoja de, ¿cómo se dice? PDF, lo que ustedes quieran. Profe, ¿no puede ser también en nuestro cuaderno y tomarle una foto y subírsela? Fíjense, bueno, lo pueden hacer, pero sí me ha topado con problemas de poder apreciar lo que están escribiendo, porque a veces, no quiero ser crítico, pero a veces no puedo entenderles su manuscrita o cómo estén escribiendo. Esa es una. Y la otra cosa viene siendo que también me ha pasado sobre, un segundo, que están enfocando el papel que están tomando la fotografía en un ángulo que puede ser imposible para mí poder apreciar lo que están escribiendo. Si lo pueden hacer, que sea bien escrito y que esté en un buen ángulo, entonces pues no pienso que haya mucho problema. Siempre y cuando lo pueda poder corregir sin problema. Porque como lo estaba mencionando, a veces también yo incluso a veces mi esposa dice que estoy escribiendo en chino porque a veces no se me comprende. Entonces, por eso digo que a veces es mejor escribir algo por una hoja electrónica que por mano escrita o por mano, por otra, en una libreta. Ok, Pero si piensan ustedes que pueden escribir legible y sin ángulo, o sea que enfrente, entonces pues hay que tratar. de Pero acuerdo. también reservo también, el derecho de entregárselos en caso de que no pueda leerlos. ¿Ok? De acuerdo, profesor. Claro. Vamos adelante. Entonces recuerden que tienen hasta el 16 de mayo. Un cuestionario también sobre uso de mayúsculas y puntuación de las dos. Van a tener 10 preguntas. Las últimas dos sí van a ser párrafos que quisiera que los analizaran y que eh, me dieran respuestas de lo que está delineado. O sea que hay dos. La pregunta número 9, hay un párrafo y está subrayado una oración y quisiera que la corrigieran. O que si piensan que no hay, que tengan que corregir algo, entonces ahí está la opción. Y las 8 que sobran son referencias de identificar mayúsculas o la puntuación de esas oraciones. Van a tener 2 oportunidades también para poder hacer el intento y el mejor grado. Se lo vamos a tomar. Recuerden que es hasta el 16 de mayo para que puedan entregar esta asignación. Y aquí solo entramos a el resumen de lo que viene siendo un ensayo. Recuerden como, estoy seguro que todos ya habían tomado escritura uno. Un ensayo simple viene siendo
compuesto de párrafos. Usualmente son de 5 párrafos. El primero es de introducción. Los siguientes 3 que vienen después son el cuerpo y a continuación vienen siendo la conclusión. 5 párrafos, pero hay que analizar lo que viene siendo, o un resumen. Denme un segundo, por favor, ¿sí? Bueno, comenzar con la definición de un ensayo. En un ensayo es un grupo organizado de párrafos que trabajan juntos para demostrar o ilustrar una idea principal o una declaración de tesis. El tesis viene siendo importante porque allí ustedes van a tener la posición o contestar en generalmente lo que le está pidiendo el examen. La tesis va a dirigir al el lector a el enfoque del resto de su párrafo. Entonces es muy importante recordar que su tesis es lo principal que va a guiar el resto del ensayo y usualmente viene siendo la última oración del párrafo de introducción. Y aquí hay más contenido para que ustedes lo puedan leer. Luego de allí, después de que, fíjense, antes deje ver, porque tengo también aquí un poquito más información. ¿Dónde está? No, viene, aquí abajito vienen más. Eh, te- te- Entonces ahí sigue las partes del ensayo de 5 párrafos. La introducción y la declaración, esas son las dos importantes cosas, las oraciones que viene siendo adentro de un ensayo, que viene siendo un gancho y la declaración del tesis. Ahora, un gancho viene siendo la primera oración que al lector le da la oportunidad de someter su pensamiento o estar enfocándose en lo que va a escribir. O sea que es como, ¿cómo se le dice? Algo para qué pensar en general de lo que usted va a escribir, lo que van a escribir. Un gancho viene siendo, como le estaba diciendo, puede ser una pregunta, puede ser el uso de una cita, puede ser también una, ¿cómo se le dice? Análisis de lo que hagan estado hablando, puede ser hablando de ah, del tema, pero de que diga algo sobre de lo que van a decir, pero también no tiene que darle mucho detalle, más que darles también un pensamiento para que el lector pueda seguir adelante. Un párrafo de introducción es el trampolín para todo su ensayo. Después de leer su párrafo introductorio, el lector debe tener una idea clara de hacia dónde se dirige exactamente su ensayo sobre un tema específico. Entonces, como estaba mencionándoles, lo más importante viene siendo el gancho. Luego de allí van a renellar el ensayo con oraciones que estén enfocándose a lo que va a estar usted exponiendo en su tesis. Aquí viene siendo lo que viene siendo un gancho. El párrafo de introducción tiene 3 partes. Un gancho, información de antecedentes y la declaración del tesis. El gancho viene siendo esto. El gancho es una oración a dos al principio del párrafo que capta la atención del lector. Tiene que ser como un texto persuasivo, ¿verdad? Ahí. En la primera oración así tiene que ser persuasivo, pero también a la vez que le dé, es como, cuando está alguien pescando, le pone en el ganchito algo que el pez pueda poder morder, que pueda sentir que va a poder
alcanzar algo más. Entonces, para que sea un gancho efectivo, tienen que pensar en la pregunta, pero también que sea general, pero también que tenga poquito más de, ¿cómo se le dice? Eh, imaginación, pero que también tenga algo que decirle al lector que va a enfocarse a un tema. Sí, pues tiene que ser pues persuasivo, pero también a la vez general para que el lector también tenga una idea y lo dejamos pensando en qué es lo que va a leer. Es algo como decir, si estamos abriendo una puerta que está oscura, pero estamos mirando que hay luz al fondo. Y es lo que queremos que el lector camine hasta donde está el fondo. Nuestra meta viene siendo que el lector siga leyendo. Entonces, eso es lo que viene siendo un gancho. Ok. ¿Ok? Entonces, lo que sigue es la de la declaración de un tesis. La declaración del tesis indica claramente su tema, así como el punto que desea hacer sobre el tema. Por lo general, es la última oración del párrafo de introducción. Entonces, es muy importante porque a veces sí queremos poner nuestra oración temática al principio, pero el lector lo que va a estar mirando es la última oración en su párrafo de introducción. Ahí es donde va a estar mirando va a estar enfocándose porque ahí es donde le va a decir de qué exactamente va a exponer el resto del párrafo. Aquí tenemos poquitos ejemplos de qué es lo que viene siendo un gancho o ejemplos de gancho. Eh, Antes de comenzar a contarles esta historia, quiero que sepan que será la historia más asombrosa e interesante que jamás hayan leído, perdón. O ya sabía que era una mala idea antes que nosotros. Entonces ahí estamos comenzando a preguntar, pues, ¿de qué tan interesante será esta historia que me está dando el escritor ah, diciéndome que va a ser la mejor historia que he leído? O que ¿qué puede ser una mala idea? Entonces está el lector pensando, pues yo conozco malas ideas, ¿será igual de las que yo tengo? O sabía que algo en mi era, pues perdón, sabía que algo en mi era diferente. Entonces allí también el lector va a estar preguntándose, pues, ¿qué es diferente del escritor? Entonces un gancho hace pensar al lector de qué lo que está usted va a estar exponiendo. Ya cuando llegue el lector a el párrafo de tesis, ya se da una idea de exactamente lo que está hablando o de qué es lo que va a estar exponiendo en el cuerpo de su ensayo. Aquí también tenemos la revisión de párrafos corporales, que vienen siendo los párrafos que van a ustedes usar de relleno o de explicar su tesis. Como estaba mencionándoles, usualmente son 3 párrafos, se puede usar más, incluso los artículos académicos pueden ser de varias hojas o también pueden remellar un libro, pero también ustedes no van a tener que ponerse a hacer algo así, entonces también le estoy exigiendo a ustedes que comiencen ustedes a pensar de expander no más de 3, tal vez más. Todo viene siendo a la pregunta que van a estar ustedes contestando, perdón. Bueno, entonces aquí vamos a estar hablando de los párrafos de apoyo, que viene siendo el cuerpo de su ensayo, oraciones temáticas. Las oraciones temáticas básicamente van al principio de cada párrafo. Las oraciones temáticas le están diciendo al lector de qué es lo que usted va a estar hablando en eh, el cuerpo del resto del párrafo. Una oración temática presenta al lector el tema del párrafo, así como su opinión sobre el tema.
debe relacionarse directamente con el enunciado de su tesis. Entonces es muy importante también que ustedes eh, conecten sus oraciones temáticas que en realidad van a tener. Si van a tener un ensayo de 5 párrafos, entonces van a tener que tener, aunque sea 3 oraciones temáticas. Esas 3 oraciones temáticas tienen que tener, están relacionadas con el tema que exponieron en su párrafo de introducción. Aquí vienen las oraciones de apoyo, las que vienen leyendo su párrafo de apoyo. Las oraciones finales vienen siendo cómo van a terminar ustedes su párrafo, cada párrafo de relleno, de apoyo. Las oraciones finales es una oración que resume el párrafo, reafirma la idea de la oración principal de cada párrafo y da una impresión general del párrafo. Entonces, de aquí recuerden que también cada párrafo, no lo había mencionado al principio, cada párrafo consiste entre de 3 a 5 oraciones. Todo depende en el uso de las comas, bueno, de lo que estamos hablando anteriormente en la sección, ¿qué viene siendo? La sección 4, el uso gramático de la oración, los puntitos, la coma, el punto, las comas, las paréntesis, todo eso puede hacer sus oraciones más largas. Entonces, si están más largas, obviamente está aportando más detalle, pero usualmente un párrafo está compuesto de 3 a 5 oraciones. Entonces, piensen en eso. El párrafo de conclusión es el último párrafo que viene siendo de su ensayo. Si tienen 5 párrafos o tienen 20 párrafos, el último párrafo viene siendo su conclusión. Y es importante notar eso, porque a veces cuando ustedes escriben, no tenemos que dejar al lector pensando que hay más de qué describir en su ensayo. El párrafo final resume el ensayo, reformula el enunciado tesis, reafirma la idea de la oración principal de cada párrafo y el párrafo de conclusión da en un ensayo del lector una sensación de cierre. Recuerdo cuando teníamos la última clase de escritura número 1, a sus compañeros también les dije que básicamente el párrafo de conclusión está compuesto de perdón, no lo puedo hallar rápidamente, pero está compuesto del tesis y de las 3 oraciones temáticas, y la última oración viene siendo básicamente el moño cerrando todo lo que usted había expuesto en su ensayo, sin dejar a desear nada más al lector. Entonces, eso es lo que pueden hacer ustedes cuando estén haciendo su conclusión, porque básicamente la conclusión habla de todo lo que estaba usted hablando en su ensayo. Aquí tienen un video para ayudarles un poquito más en su ensayo. Es de 6 minutos. Y por último, antes de entregar un ensayo, deberían de repasarlo para editarlo, para saber si es que necesita puntuación o si es que les faltó una mayúscula o la coma no lo usó apropiadamente o X. Entonces aquí viene siendo un poquito más contenido de lo que viene siendo editar su papel antes de entregarlo. Aquí viene siendo algo que deberían de estar notando cuando estén, antes de entregar su papel. Asegúrese de que su título sea creativo y relevante para el ensayo en su conjunto. En realidad, ustedes no van a tener un título cuando estén dando ¿cómo se dice? Contestando una pregunta, pero sí es ideal para que también el lector sepa su posición inmediatamente, pero no es necesario. El siguiente punto es, el tesis está claramente expresada. El párrafo introductorio
tiene suficiente información de fondo. Las oraciones temáticas para cada párrafo del cuerpo se relacionan directamente con la evidencia para apoyar cada oración temática es amplia y conveniente, perdón. Los párrafos del cuerpo son completamente necesarios. O sea que no estamos poniendo nomás un relleno de palabras que en realidad no están en conjunto con el tesis. Entonces asegúrense también no irse, como dicen, en un paseo de pájaros que en realidad no cabe en su tesis. El tono es consistente en toda la elección de las palabras, es apropiada para su audiencia. Las palabras y frases de transición se usan apropiadamente. El ensayo sigue un orden lógico. Entonces, eso es muy importante. Usar las palabras para que el lector pueda seguir su ensayo sin problema, porque a veces cuando no usamos palabras, entonces el lector puede estar perdido. Entonces recuerden usar palabras de transición, palabras que signifiquen una orientación al lector, diciéndole que es primero, segundo, tercero, o de grande a chico o X. Es muy importante cuando estén escribiendo, ustedes que le den tanta información al lector que él o ella puedan perseguir o seguir leyendo sin dejar y decir hasta aquí porque ya estoy perdido. Aquí hay una lista para que ustedes puedan leerla de revisión y de edición para que antes que entreguen su papel puedan tener esto como un guía para poder asegurarse que van a tener el mejor grado. Correcciones de pruebas, más contenido, listas de verificación de revisión, más contenido. Entonces, esto viene siendo, un segundo, por favor. Sí, porque a continuación ya se me hace que vamos a continuar el siguiente módulo. Deme un segundo, por favor.